Dicen que el corazón de un padre puede resistir muchas cosas. Pero aquella tarde yo descubrí que incluso el alma más fuerte se puede quebrar con una sola frase. Mis manos aún tiemblan cuando lo recuerdo. Estaba en el corredor de la casa, arreglando un pequeño ramo de flores que había cortado esa mañana del jardín, queriendo que la sala se viera más alegre para recibir a los invitados. Se escuchaban risas, pasos apresurados, el bullicio propio de los preparativos de una boda. Una boda que, hasta ese instante, yo creía era motivo de orgullo y bendición. Fue entonces cuando lo oí. La voz de mi hijo, mi único hijo. Se escuchaba firme, orgullosa, como la de un hombre que presume lo que no es suyo. Tranquilos, muchachos. La luna de miel está cubierta. La paga el inútil del viejo. Esa palabra, inútil. Cada sílaba atravesó mis oídos como un cuchillo afilado. Sentí que el aire se me escapaba, que el suelo bajo mis pies temblaba. Me apoyé en la pared para no caer. En ese instante, las flores que llevaba en las manos se deslizaron y cayeron al piso, esparciendo pétalos rojos como gotas de sangre sobre el mosaico. Quise pensar que había escuchado mal. Quise creer que tal vez fue una broma sin intención, un malentendido entre amigos. Pero no. El eco de su risa, mezclada con la de sus compañeros, me confirmó la cruel verdad. Lo había dicho en serio. Y lo había dicho con desprecio. Yo, que había trabajado mis manos hasta sangrar para darle todo. Yo, que había renunciado a mis propios sueños para que él pudiera estudiar, vestirse bien y caminar con la frente en alto. Yo, que había sacrificado mi vida entera para verlo feliz. Ahora era el inútil del viejo. El corazón me dolía como si me lo estuvieran arrancando a pedazos. No sabía si llorar, gritar o salir corriendo de aquella casa que tanto me había costado levantar. Mis labios murmuraron una oración, un intento desesperado, por no derrumbarme. Señor, dame fuerza, porque siento que mi alma no puede más. Me quedé allí en silencio, escondido detrás de la puerta, escuchando cómo continuaban hablando. Ese viejo no sabe en qué gasta el dinero, total si lo tiene que lo suelte. Al fin y al cabo, para eso trabajó toda su vida, ¿no? Y otra risa, y otra puñalada. En ese momento comprendí que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Muchos dicen que cuando un padre envejece se vuelve sensible, que las palabras hieren más que los golpes. Y quizá sea verdad. Porque mientras me inclinaba para recoger los pétalos esparcidos, sentí que no solo juntaba flores rotas, sino también los pedazos de mi propio corazón. Yo había soñado con ese día durante años. La boda de mi hijo debía ser el orgullo de mi vejez. Imaginaba a mi difunta esposa sonriendo desde el cielo, orgullosa de lo que habíamos construido. Soñaba con abrazarlo al altar, bendecir su unión y, quizá, recibir de sus labios un «Gracias, Padre, por todo». Pero lo que recibí fue el insulto más cruel. Me senté en la mecedora de la sala, esa que cruje con cada movimiento, y cerré los ojos. Intenté recordar su rostro de niño, cuando corría descalzo en el patio, cuando me abrazaba después de las jornadas largas de trabajo, cuando decía que yo era su héroe. ¿En qué momento se borraron esos recuerdos para él? ¿Cuándo dejé de ser su héroe para convertirme en un estorbo? La tarde avanzaba y el ruido de la casa seguía creciendo. Llegaban familiares, entraban y salían jóvenes con cajas, flores, trajes, todos hablaban de la boda, del futuro, de la felicidad. Y yo solo podía escuchar, como un eco constante, esa frase maldita, el inútil del viejo. Quise levantarme y enfrentar a mi hijo en ese instante. Quise decirle en su cara todo lo que sentía, recordarle cada sacrificio, cada noche de desvelo, cada gota de sudor, pero no lo hice. No, me contuve. Porque dentro de mí había algo más fuerte que el dolor. La necesidad de entender. Quizá, me dije, todo padre llega a un momento en el que descubre quién es realmente su hijo. Y ese era el mío. Cerré los ojos y respiré hondo. El olor de las flores. El incienso que venía del oratorio pequeño donde suelo rezar. La mezcla de perfumes de tantas personas. Todo me envolvía. Pero nada lograba calmar la tormenta dentro de mí. Entonces recordé a mi esposa. Recordé su voz dulce, sus palabras cuando nuestro hijo era apenas un niño. Ármate de paciencia, viejo. Los hijos a veces hieren sin saberlo.
pero en el fondo, siempre necesitan de uno. La escuchaba en mi memoria, como un susurro desde otra vida. Y eso me dio un poco de calma, aunque la herida seguía abierta. Me quedé allí, inmóvil, como una estatua. Nadie se dio cuenta de mi silencio. Nadie notó la sombra en mis ojos. Todos estaban demasiado ocupados celebrando. Y mientras tanto, yo me preguntaba si de verdad había sido inútil. Ese insulto despertó en mí no solo tristeza, sino también recuerdos. Recordé mis años de juventud, trabajando bajo el sol, cargando ladrillos para construir la casa que ahora estaba llena de risas ajenas. Recordé mis manos partidas, mis rodillas adoloridas, y las veces que llegaba con los bolsillos vacíos, pero con el corazón lleno de esperanza. Todo lo hice pensando en él. Todo. Y ahora, ¿qué me quedaba? Un hijo que me veía como un cajero automático, un hijo que, en lugar de orgullo, sentía vergüenza. El ruido en la sala crecía, pero mi silencio era más fuerte. Un silencio que pesaba, que dolía, que me envolvía como un manto oscuro. En ese instante supe que mi vida había cambiado. Supe que nada volvería a ser igual. Me levanté lentamente de la mecedora. Caminé hasta mi cuarto, cerré la puerta y me miré en el espejo. El reflejo me mostró un hombre mayor, con canas en la sien y arrugas marcadas. Un hombre que había dado todo y que, aún así, había sido llamado inútil. Y ahí, frente a ese espejo, me hice una promesa. No voy a quedarme callado. No voy a dejar que el desprecio me defina. Lo que mi hijo no sabía, lo que ninguno de ellos imaginaba, es que el viejo aún tenía fuerzas, y que estaba dispuesto a demostrarlo. El bullicio de la casa continuaba, pero yo ya no lo escuchaba. Mis pensamientos eran un torbellino. Mis recuerdos se mezclaban con mis emociones. La traición estaba hecha. El dolor ya no se podía borrar. Solo quedaba esperar el momento justo. Porque si algo aprendí en la vida, es que la justicia llega. Tarde o temprano. Y aunque me llamaran inútil, mi verdad aún tenía valor. Lo que yo no sabía, mientras cerraba los ojos esa noche, era que aquello que escuché no era el final, sino apenas el comienzo de una cadena de traiciones que pondrían a prueba mi fe, mi dignidad y mi amor como padre. Porque lo peor aún estaba por venir. Después de escuchar aquellas palabras que aún me desgarran por dentro, sentí la necesidad de hablarles a ustedes, quienes me escuchan. De contarles quién soy yo, porque detrás de cada arruga que llevo en el rostro, detrás de cada cana que adorna mi cabeza, hay una historia. Una historia hecha de sudor, lágrimas, fe y sacrificios. Me llamo José María. Tengo 74 años. Y aunque mis huesos ya crujen al levantarme de la cama, todavía conservo la mirada firme y el corazón agradecido. Soy viudo desde hace ya más de 15 años, desde que el cáncer se llevó a mi Rosa, la mujer con la que compartí los días más felices y las noches más duras de mi vida. Desde entonces mi mayor razón de seguir adelante ha sido mi hijo. El mismo que hace unos días me llamó inútil. Nací en un pueblo pequeño, de esos donde todos se conocen y donde la palabra todavía vale más que un contrato. Allí crecí, entre calles de tierra, el canto de los gallos al amanecer y las campanas de la iglesia que marcaban las horas. Mi padre era agricultor y mi madre lavaba ropa ajena para completar lo poco que entraba a la casa. De ellos aprendí lo esencial, que el trabajo dignifica, que la fe sostiene y que la familia es lo primero. Recuerdo bien mis primeras jornadas en el campo. El sol me quemaba la nuca, las manos se me llenaban de ampollas, y los pies, apenas cubiertos con sandalias gastadas, se hundían en la tierra seca. Tenía apenas 12 años, y ya sabía lo que era ganarse el pan con las manos. En esos días, cuando el cansancio me vencía, mi padre me decía: «José, no te quejes, la tierra nos da lo que le sembramos, y la vida es igual, siembra respeto y recogerás honra». Esas palabras se me quedaron grabadas, y he tratado de vivir conforme a ellas. Pasaron los años y la vida me puso la bendición más grande, conocer a Rosa. Era la hija del panadero. Tenía unos ojos negros que parecían reflejar el cielo entero, y una sonrisa capaz de iluminar la calle más oscura del pueblo. Yo apenas tenía 20 años cuando la vi por primera vez,
cargando una canasta de pan. Y supe, en ese instante, que sería mi compañera para siempre. Nos casamos sin lujos, con lo que había, un banquete de tamales, música de guitarra y un puñado de amigos y vecinos que nos desearon buena suerte. No teníamos riquezas, pero teníamos lo más importante: amor y sueños compartidos. De esa unión, nació nuestro único hijo. Recuerdo la primera vez que lo tuve en brazos, tan pequeño, tan frágil, y a la vez tan poderoso, porque con su llegada me llenó de fuerza. Esa noche le prometí a Rosa: aunque tenga que partirme el lomo, este niño nunca pasará hambre, nunca le faltará un techo, haré lo que sea necesario para que estudie, para que tenga lo que yo nunca tuve. Ella sonrió y me acarició la mejilla. Sé que cumplirás, José, porque tú eres un hombre de palabra. Y cumplí. Vaya que cumplí. Trabajé como albañil, como cargador en el mercado, como vigilante en una fábrica. Lo que apareciera, yo lo hacía. Mis manos se llenaron de callos, mi espalda se encorvó antes de tiempo, pero cada moneda que llevaba a casa era motivo de alegría. Nunca fui rico en dinero, pero sí en esfuerzo. Mi hijo creció viendo todo eso. Y al menos cuando era pequeño, parecía entenderlo. Se aferraba a mi cuello cada vez que volvía del trabajo, y me decía con esos ojos llenos de inocencia: «Papá, cuando sea grande, yo te voy a cuidar». Esas palabras me daban vida. Eran como agua fresca en medio del desierto. Hoy, a mis 74, sigo viviendo en la misma casa que levanté con mis propias manos. Pared por pared, ladrillo por ladrillo. Todavía recuerdo cómo Rosa me alcanzaba los baldes de mezcla mientras yo subía la escalera improvisada. Esa casa no es solo un lugar, es el testimonio de toda una vida de sacrificios. Y aunque ya no tengo la fuerza de antes, aún me levanto temprano. Me gusta abrir la ventana y dejar que el aire frío de la mañana me acaricie el rostro. Suelo ir a la capilla del pueblo, encender una vela y darle gracias a Dios por un día más de vida. Porque aunque me llamen inútil, yo sé que mi existencia tiene valor. Yo sé que cada arruga que llevo cuenta una historia, que cada cicatriz habla de una batalla superada. Pero no les voy a mentir. Me duele. Me duele haber entregado todo de mí y recibir a cambio desprecio. Porque si hay algo que no tolera un corazón de padre, es que el hijo olvide sus raíces. A veces, en mis noches de soledad, me pregunto en qué momento se perdió el camino. ¿Fue en la ciudad, cuando se rodeó de gente que lo miraba con otros ojos? ¿Fue cuando empezó a avergonzarse de mi ropa sencilla, de mi forma de hablar? ¿O fue, simplemente, que nunca valoró lo que tuvo? Lo cierto es que aquí estoy, hablándoles, contándoles mi historia, porque creo que en ella no solo está mi voz, sino también la de miles de padres y abuelos que han sido heridos por quienes más aman. Nos llaman viejos, nos llaman inútiles, pero detrás de esas palabras hay hombres y mujeres que lo dieron todo. Me presento ante ustedes no para dar lástima, sino para que sepan que soy un hombre que se forjó en la adversidad, que nunca se rindió. Un hombre que, pese al dolor, todavía cree en la bondad, todavía cree en el poder del perdón, y todavía cree que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Sí, soy un viejo, pero soy un viejo con memoria. Soy un viejo con dignidad. Soy un viejo que no olvida el valor del trabajo, de la fe y de la familia. Y aunque mi hijo me haya llamado inútil, quiero que ustedes, que me escuchan, sepan la verdad. Porque la verdad, al final, siempre sale a la luz. Me detengo un momento y miro mis manos. Están temblorosas, llenas de manchas de la edad. Pero cuando las cierro, siento aún la fuerza de aquel joven que levantaba sacos de cemento y que sostenía a su hijo en brazos. No, no soy inútil. Soy un hombre cansado. Sí, pero sigo siendo capaz de amar, de recordar, de contar mi historia para que otros aprendan de ella. Y mientras les hablo, siento que Rosa, desde el cielo, me acompaña. Sé que ella también querría que yo contara todo esto. Porque nuestra vida, aunque humilde, estuvo llena de amor. Y el amor, aunque lo quieran aplastar con desprecio, siempre renace. Quiero que quienes me escuchen, quienes lleguen hasta el final de este relato, recuerden algo. La vejez no es sinónimo de inutilidad. La vejez es experiencia, es memoria, es un tesoro que no todos saben valorar. Yo soy José María, soy viudo, soy padre,
Soy abuelo de la vida misma, aunque no tenga nietos que me digan, abuelito. Y sigo aquí, de pie, dispuesto a contarles todo lo que ocurrió, porque mi historia aún no termina. Porque si hasta ahora les he contado quién soy, lo que viene será todavía más duro. La verdad de cómo ese hijo, que yo levanté con tanto amor, planeó arrebatarme no solo el respeto, sino también lo poco que construí en toda una vida. Sí, lo peor aún estaba por venir. Cuando uno escucha que lo llaman inútil, la mente no puede evitar volver atrás. A cada paso dado, a cada noche sin dormir, a cada gota de sudor que cayó sobre la tierra seca, porque yo no siempre fui este viejo encorvado que les habla. Hubo un tiempo en que mis piernas corrían, en que mis brazos tenían fuerza, y en que mi corazón ardía de sueños. Nací pobre, y pobre crecí. No lo digo con vergüenza, lo digo con orgullo. Porque la pobreza, cuando no doblega el espíritu, forja un carácter de hierro. Mi infancia transcurrió entre campos áridos, con un sol que partía la piel, y con inviernos donde el frío se colaba por cada rendija de la choza. Muchas veces comimos solo frijoles con tortilla dura. A veces, ni eso. Y, sin embargo, nunca faltó la fe. A los 12 años, como les conté, ya trabajaba. Llevaba costales de maíz al hombro, recogía leña, hacía mandados para los vecinos. Lo poco que ganaba lo ponía en las manos de mi madre, que siempre me miraba con ternura y decía: Dios te bendiga, hijo. No sabes cuánto ayudas. Y yo sí lo sabía, porque veía en su mirada cansada que esas monedas eran la diferencia entre una olla medio llena y una vacía. Con los años, aprendí oficios. Primero el del campo, arar, sembrar, cosechar. Después el de albañil, mezclar cemento, poner ladrillos, levantar paredes que no se caían ni con los temblores. También aprendí a cargar costales en el mercado, a limpiar establos, a hacer trabajos que otros despreciaban. Nada me detuvo, porque yo siempre pensaba, mañana puede ser mejor. Y entonces llegó ella, Rosa. No sé si han sentido alguna vez cómo la vida cambia en un segundo. Para mí fue verla cruzar la calle con su canasta de pan. El olor a masa recién horneada se mezcló con el perfume de su cabello. Y yo supe, sin dudarlo, que ella era la razón por la que Dios me había puesto en este mundo. Le hablé poco tiempo después, temblando como niño. Rosa, ¿te gustaría caminar conmigo después de la misa? Ella bajó los ojos y sonrió. Si no te importa que mi padre nos vea así. Y Jacinto, que él sí fue el comienzo de todo. Nos casamos jóvenes, con lo justo. Yo llevaba un traje prestado, ella un vestido sencillo que su madre cosió con sus propias manos. No había riqueza, pero había un amor tan fuerte que parecía capaz de derribar montañas. Nuestra casa fue primero un cuarto con techo de lámina. Las noches de lluvia eran difíciles. El agua se colaba por los agujeros y caía en gotas sobre nuestras camas. Yo me levantaba con cubetas para recoger el agua, y ella, entre risas, decía: Algún día tendremos un techo firme, José, ya lo verás. Y yo le respondía: Te lo prometo, Rosa. Te haré una casa de verdad, con mis propias manos. Cumplí esa promesa. Tardé años, ladrillo por ladrillo, jornada tras jornada. Pero al final, levanté la casa donde ahora vivo, la misma en la que mi hijo creció. Cuando nació nuestro hijo, la vida cambió por completo. Recuerdo que aquella madrugada me llamaron de la clínica. Su esposa está dando a luz, corra. Yo corrí descalzo, sin sentir el frío de la madrugada ni las piedras en el camino. Y cuando llegué, lo escuché llorar. Ese llanto fue como una campana que anunciaba un nuevo comienzo. Lo tomé en brazos y sentí que todo tenía sentido. Le acaricié la frente y le prometí: Hijo, no serás pobre como yo. Vas a estudiar, vas a tener zapatos nuevos, vas a caminar con dignidad. Yo me encargaré de eso, aunque me cueste la vida. Y así fue. Trabajé más que nunca. Albañil de día, vigilante de noche. Muchas veces, mientras los demás dormían, yo velaba puertas ajenas, armado solo con una lámpara y un palo. Luchaba contra el sueño, con los ojos rojos y el estómago vacío, pero pensaba en mi hijo, y eso me mantenía despierto. Hubo noches en que Rosa y yo no cenamos para que él comiera bien. Hubo mañanas en que ella me abrazaba y me decía: José, no tienes que matarte trabajando. Y yo le respondía: Lo hago por él, Rosa.
Un día lo entenderá. A veces, para llegar al trabajo, caminaba horas. Me iba antes del amanecer, con el frío calándome los huesos. La gente me veía pasar y saludaba. Otra, ¿ves al mercado, José? Así es. Mientras haya fuerza, hay que aprovecharla. Conseguí que nuestro hijo estudiara en buenas escuelas. Me aseguré de que nunca faltara un cuaderno, un uniforme limpio, unos zapatos dignos. Yo iba a recogerlo a la salida, orgulloso, aunque mis botas estuvieran rotas y mi ropa manchada de cal. Nunca olvidaré la primera vez que lo vi en el escenario, recibiendo un reconocimiento en la primaria. Se me llenaron los ojos de lágrimas cuando la maestra dijo: «Este niño es ejemplo de disciplina». Yo aplaudí más fuerte que nadie. Y en mi corazón supe que valía la pena cada sacrificio. Pero no crean que todo fue fácil. Hubo días de hambre. Hubo noches en que el dinero no alcanzaba ni para una vela. Hubo momentos en que pensé que no lo lograría. Una vez, cuando él tenía 7 años, se enfermó de gravedad. Fiebre alta, tos, falta de aire. Yo no tenía dinero para el doctor. Caminé hasta el pueblo vecino, busqué ayuda donde pude. Vendí mi reloj, el único lujo que tenía, para pagar las medicinas. Cuando volvió a respirar con normalidad, me arrodillé y di gracias a Dios. Porque la vida de un hijo vale más que cualquier cosa. En todo ese camino, Rosa fue mi apoyo. Cuando el cansancio me doblaba, ella me decía: «José, recuerda, lo hacemos por amor. Lo que hoy duele, mañana será recompensa». Y yo le creía. Los años pasaron, y nuestro hijo creció. Lo vimos convertirse en un joven fuerte, lleno de sueños. Lo vimos sonreír, jugar, estudiar. Y yo sentía que todo lo que había sufrido tenía sentido. Hoy, al recordar todo eso, me duele aún más el insulto. Porque cada arruga que tengo es un recuerdo de esas batallas. Cada cicatriz es un sacrificio hecho por él. Cada noche en vela. Cada jornada de hambre. Cada lágrima de Rosa. Todo lo dimos para que él tuviera un futuro. Y sin embargo, ahora me mira con desprecio. Ahora me llama inútil. Pero les digo algo. La vida no se mide por lo que los demás dicen de uno. La vida se mide por lo que dejamos en el camino. Yo dejé esfuerzo, amor y fe, y aunque me duela, aunque el corazón me sangra, sigo de pie. Porque no soy un inútil. Soy un hombre que entregó su vida a los suyos. Un hombre que supo lo que es sudar hasta empapar la tierra. Que supo lo que es dormir con el estómago vacío. Que supo lo que es darlo todo por amor. Mientras les cuento esto, siento un nudo en la garganta. No es fácil abrir el alma. Pero quiero que lo sepan. Mi historia no es solo mía. Es la historia de miles de padres, de miles de abuelos que han sacrificado todo por los suyos. Y que sin embargo, muchas veces son olvidados. Aún así, no me arrepiento. Porque cada gota de sudor derramada, cada noche de hambre, cada paso bajo el sol ardiente, todo lo hice con amor. Pero también les digo algo más. El amor, cuando no es correspondido, se convierte en herida. Y esas heridas, pronto traerían consecuencias. Porque lo que descubrí después de aquel insulto fue aún peor. No solo eran palabras de desprecio. Había planes ocultos, mentiras, engaños que me golpearían más fuerte que cualquier insulto. Sí, lo peor. Lo peor aún estaba por venir. Dicen que la ingratitud no aparece de golpe, que primero se asoma como una sombra, apenas perceptible, y solo quien ama de verdad alcanza a notarla. Eso me pasó a mí. Después de tantos años de desvelo y sacrificio, empecé a ver señales en mi hijo. Señales que otros hubieran tomado por simples travesuras o descuidos, pero que a mí me herían como alfileres directos al corazón. Recuerdo la primera vez que me di cuenta. Él ya era un muchacho en la preparatoria, con nuevos amigos y un aire distinto. Una tarde, lo pasé a buscar para llevarlo a casa. Me acerqué a él con orgullo, como siempre, pero vi cómo su sonrisa se apagó apenas me vio. «Papá, no hacía falta que vinieras. Yo me iba a ir con mis amigos». Me lo dijo bajito, como avergonzado. Y detrás de esas palabras, escuché algo que nunca había escuchado en su voz. Incomodidad. No quise armar un escándalo. Sonreí y respondí. «Está bien, hijo. Solo quería asegurarme de que llegaras bien». Él asintió, pero noté cómo miraba de reojo a sus amigos, que se reían y cuchicheaban.
Esa tarde, mientras caminaba solo de regreso a casa, me repetí una y otra vez. Son cosas de la edad, José. No le des importancia. Pero los gestos se fueron acumulando. Un día, en una comida familiar, estábamos todos sentados alrededor de la mesa. Yo contaba una de mis historias del campo, de aquellas en que me tocó trabajar de sol a sol para sacar un jornal extra. Todos escuchaban atentos, pero de pronto mi hijo soltó una risita y dijo: «Ay, papá, siempre con esas historias de pobreza. Nadie entiende esas cosas ya». El silencio se hizo pesado. Yo me quedé mirándolo, sin saber qué responder. Mi corazón se apretó, como si alguien lo hubiera tomado con fuerza. Mi hermana trató de aliviar la tensión. «Al contrario, muchacho, tus padres son ejemplo de lucha». Pero mi hijo solo encogió los hombros como si no le importara. Esa noche, en la soledad de mi habitación, lloré. No porque me avergonzara mi pasado, sino porque entendí que para él, mis recuerdos no eran motivo de orgullo, sino de burla. Otra ocasión, me invitó a una reunión en la universidad. Yo llegué con mi ropa sencilla, una camisa de cuadros que había usado tantas veces y mis zapatos gastados. Entré con el corazón alegre, pensando que él estaría orgulloso de mostrarme, pero apenas me vio, noté la rigidez en su rostro. «Papá, podrías haber avisado que venías. Esto es diferente». Y enseguida, cuando uno de sus compañeros me preguntó a qué me dedicaba, él respondió apresurado: «Es jubilado, ya no trabaja». Sentí un golpe en el pecho. Porque sí, era verdad que ya estaba mayor, pero en sus palabras había un matiz de vergüenza, como si quisiese ocultar que su padre había sido albañil, cargador, vigilante. Como si la dignidad de mis trabajos no merecía ser mencionada. Las sombras crecían, y yo me convencía de que era pasajero. Que la juventud suele ser así, arrogante, ciega. «Ya madurará», me repetía. «Algún día valorará lo que hicimos por él». Yo callaba. Porque así somos muchos padres. Tragamos el dolor en silencio, para no herir, para no crear distancia. Pero en mi interior, las heridas se acumulaban. Una escena quedó marcada en mi memoria. Un domingo, caminábamos juntos por la plaza del pueblo. Yo los saludaba a todos: al panadero, al carpintero, a la señora que vendía flores. Me crecí en ese lugar, todos me conocen. Pero noté cómo mi hijo apretaba el paso, incómodo. Al final, murmuró: «Papá, ¿puedes no saludar a todo el mundo? Parece que te crees amigo de todos». Yo lo miré con calma y le respondí: «Hijo, en este pueblo sobrevivimos gracias a conocernos y ayudarnos. Aquí la amistad es lo que vale». Él suspiró, sin contestar, como si mis palabras fueran anticuadas. Ese día comprendí que la raíz de su incomodidad era más profunda. Le avergonzaba mi origen humilde. Los años siguieron su curso. Él se graduó, consiguió mejores oportunidades. Yo lo veía avanzar, y aunque en mi corazón se mezclaba el orgullo con la tristeza, nunca dejé de apoyarlo. En las fotos que se tomaba con sus nuevos amigos, rara vez aparecía yo. En sus conversaciones, pocas veces mencionaba mi nombre. Y cuando lo hacía, era siempre con distancia. Yo me decía a mí mismo: tal vez sea normal. Tal vez así son las nuevas generaciones. Pero en el fondo sabía la verdad. Mi hijo empezaba a olvidarse de dónde venía. Lo más doloroso fue escuchar, sin que él supiera, un comentario que hizo a su novia de entonces. «Mi papá es bueno, pero es un hombre sencillo, de esos que no saben cómo funciona el mundo moderno». Me lo contó alguien que estaba cerca y lo oyó. Esa frase me acompañó durante meses, como un eco que no podía apagar. Y aún así, yo guardaba silencio, porque mi esperanza era más fuerte que mi dolor. Creía que, cuando madurara, abriría los ojos, que un día voltearía atrás y vería con claridad el camino que yo había trazado para él, con sudor y lágrimas. Así pasaron los años. Mi hijo cada vez más distante, yo cada vez más callado, y aunque mi corazón se encogía, yo seguía firme, repitiéndome que lo importante era verlo feliz. Pero si algo aprendí con el tiempo, es que las sombras, cuando no se enfrentan, se convierten en oscuridad. Y esas pequeñas señales de ingratitud fueron creciendo, hasta transformarse en la traición que escuché justo antes de su boda.
Esa frase maldita, el inútil del viejo, no fue un accidente, no nació de repente. Fue la cosecha amarga de años de indiferencia, de burlas, de vergüenza. Yo no lo quise ver, pero siempre estuvo ahí. Hoy, mirando atrás, entiendo que ese silencio mío fue también un error, porque al no decir nada, permití que la semilla de la ingratitud creciera en él. Tal vez, si hubiera hablado, si le hubiera recordado cada sacrificio, habría cambiado algo. O tal vez no. Lo cierto es que el daño estaba hecho. Me duele recordar todo esto, pero es necesario, porque quienes me escuchan deben entender que la traición no nace de golpe. Se prepara poco a poco, con cada gesto de desprecio, con cada palabra de burla, con cada mirada de vergüenza. Y aunque yo callé durante años, llegó un punto en que la vida misma me obligó a abrir los ojos. Porque el hijo que yo creí orgulloso de mí, estaba construyendo en silencio la más cruel de las heridas. Por eso, si has llegado hasta aquí, quiero dejarte una reflexión. Si tienes padres, míralos con gratitud. No importa si son humildes, si no tienen títulos ni riquezas. Cada arruga en su rostro es un sacrificio hecho por ti. Cada callo en sus manos es una muestra de amor. No esperes a que sea tarde. No permitas que el silencio se convierta en sombra, ni que la sombra se transforme en traición. Porque en mi historia, lo peor todavía estaba por venir. Los días previos a la boda estuvieron llenos de un bullicio extraño. La casa se llenaba de flores, de trajes colgados en perchas, de conversaciones rápidas sobre invitados, listas y banquetes. Yo, como buen padre, me sentía orgulloso de que mi hijo llegara a ese momento. Pensaba, al fin, va a formar su propia familia. Al fin mis desvelos dieron fruto. La novia llegó con su sonrisa perfecta, con la frescura de la juventud, con el brillo en los ojos de quien se siente en el centro del mundo. Yo la miraba y pensaba en mi Rosa. Me imaginaba lo feliz que habría estado de ver a su hijo dar ese paso. Quise dar lo mejor de mí. Abrí mi corazón y mi bolsillo. Hijo, cuenten conmigo para lo que necesiten. Esta boda tiene que ser digna de ustedes. Él me sonrió, pero no con ternura, sino con un gesto automático, como quien agradece un favor sin importancia. Sí, papá. Gracias. Con lo que puedas aportar estará bien. Me dolió. No por el dinero, sino por la forma en que me lo dijo. Como si yo fuera un cajero al que se le pide efectivo sin mirar a los ojos. En los preparativos me di cuenta de algo más. Ellos tomaban todas las decisiones solos. El salón, la música, el menú. Yo apenas estaba ahí, sentado en una esquina, escuchando cómo planificaban sin preguntarme nada. Yo quería opinar, quería compartir experiencias, pero me tragaba las palabras. Pensaba, no los interrumpas, José, este es su momento. Hasta que una tarde, mientras se hablaba del viaje de luna de miel, no pude resistir y pregunté con ilusión, ¿y ya decidieron a dónde van a ir? La novia respondió con entusiasmo, sí, a Cancún, va a ser un sueño, aunque es caro, pero por suerte tu hijo dice que ustedes siempre lo ayudan. Sentí una punzada. No me molestaba ayudarlos, al contrario, pero me dolió que lo dieran por hecho, como si fuera mi obligación cubrir sus lujos. Aquel día fatídico, la casa estaba llena de jóvenes. Amigos de mi hijo entraban y salían, hablando de la boda, riendo, celebrando. Yo estaba en el pasillo, acomodando unas flores. No buscaba escuchar nada, pero las paredes de la casa eran finas y las voces llegaban claras. De pronto, oí la voz de mi hijo. No se preocupen, muchachos, la luna de miel está cubierta. La paga el inútil del viejo. El tiempo se detuvo. Esa palabra, inútil, se me clavó como una daga en el corazón. Me quedé helado. Las flores resbalaron de mis manos y cayeron al suelo, desparramando pétalos como gotas de sangre sobre el piso. Yo, que había caminado kilómetros bajo el sol para que él tuviera zapatos nuevos. Yo, que había pasado noches enteras sin cenar para que él pudiera estudiar. Yo, que había vendido lo poco que tenía para salvarle la vida cuando estuvo enfermo. Ahora era el inútil del viejo. El eco de sus risas con sus amigos me destrozó. No eran nerviosas ni tímidas. Eran carcajadas seguras, crueles, orgullosas. Sí, hombre.
Ese viejo trabaja toda la vida y ni sabe en qué gastarse lo que tiene. Mejor que lo ponga para algo que valga la pena, ¿no? Sentí que mis piernas me fallaban. Me apoyé en la pared, respirando con dificultad, tratando de no derrumbarme. Mis labios murmuraron una oración rota. Señor, dame fuerzas, porque no sé si puedo con esto. Me escondí, recogiendo en silencio los pétalos caídos. Parecía un símbolo cruel. Flores marchitas en el suelo, como mi dignidad hecha pedazos, y mientras las recogía, vinieron a mí los recuerdos, las veces que él de niño me decía, «Papá, tú eres mi héroe», las veces que corría a abrazarme cuando llegaba cansado del trabajo. ¿Dónde quedó ese niño? ¿Cuándo se transformó en este hombre que se avergüenza de mí? No quise enfrentarlo en ese momento. Tenía miedo de lo que pudiera decir. Tenía miedo de que mis palabras se ahogaran en lágrimas, de que mis reproches quedaran como un estorbo en medio de la fiesta. Así que guardé silencio, como había hecho tantas veces. Pero dentro de mí, algo se quebró definitivamente. No era ya una sombra de ingratitud. Era la confirmación cruel de que, para él, yo no era un padre digno de respeto, solo una billet. Era abierta. Esa noche, encerrado en mi cuarto, me miré en el espejo. Vi a un hombre mayor, con arrugas, con canas, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. Y me pregunté, ¿soy inútil de verdad? La respuesta vino de lo más profundo de mi corazón. No, José, no lo eres. Cada arruga es testimonio de tu esfuerzo. Cada cicatriz es prueba de tu amor. Cada cana es un recuerdo de las batallas que ganaste para sacarlo adelante. Yo no soy inútil, soy un padre herido, soy un hombre traicionado, soy un corazón roto, pero no vencido. Al día siguiente, cuando vi a mi hijo arreglándose para la ceremonia, traté de sonreír. No quería arruinarle su día. Lo vi con su traje impecable, con la mirada puesta en el futuro, sin notar siquiera el vacío que había dejado en mi alma. Quise decirle algo, pero las palabras no salieron. Me limité a mirarlo en silencio, con el mismo amor de siempre, aunque en mi interior ardiera el dolor. Lo que él no sabía era que aquel insulto había encendido una llama dentro de mí. Una llama de dignidad, de justicia, de necesidad de ser escuchado. Y que aunque me quedé callado en ese momento, llegaría el día en que mi voz se levantaría. Porque un padre puede perdonar mucho, pero nunca olvida. Hoy, al recordar esa escena, siento todavía el mismo nudo en la garganta, porque fue el instante exacto en que supe que ya nada volvería a ser igual. Ese insulto, esas risas, ese desprecio, marcaron un antes y un después en mi vida. Y quiero que quienes me escuchan lo entiendan bien. Nunca, jamás, llamen inútil a alguien que les dio todo. Nunca desprecien a quien se sacrificó en silencio por ustedes, porque esas palabras se clavan como cuchillos y dejan heridas que no sanan. Ese día de la boda, mientras todos celebraban, yo llevaba dentro una tormenta. Sonreía por fuera, pero por dentro lloraba, y aunque traté de guardar la calma, sabía que lo peor aún estaba por venir. Dicen que las palabras duelen, pero las acciones matan el alma. Yo pensé que lo peor había sido escuchar a mi propio hijo llamarme el inútil del viejo, pero pronto descubrí que aquellas palabras eran apenas la punta de un iceberg mucho más oscuro. Lo que venía detrás era todavía más cruel. Los días posteriores a la boda fueron extraños. Yo caminaba por la casa con una mezcla de vacío y desconfianza. Los novios hablaban bajito, cerraban puertas, se enviaban miradas cómplices que me dejaban afuera de su mundo. Algo se estaba cocinando, y yo no era invitado a esa mesa. Al principio pensé que eran mis celos de padre, que era natural que, al casarse, formaran su propio espacio. Pero las señales se fueron haciendo tan evidentes que ya no pude ignorarlas. Una tarde, mientras ordenaba unos papeles en mi cuarto, escuché que la novia le decía a mi hijo: «Mira, amor, lo de la casa tiene que resolverse pronto. No podemos vivir en un lugar que todavía se ve tan viejo». Y él respondió sin titubear: «No te preocupes, ya estoy viendo cómo pasarla a nuestro nombre. Total, el viejo ya no manda en nada». Sentí un puñal atravesándome el pecho. ¿Pasar la casa a su nombre? Esa casa que construí ladrillo por ladrillo, con el sudor de mi frente, con las manos de rosa alcanzándome los baldes. Ahora pretendía arrebatármela. Los rumores en el pueblo comenzaron a llegar también. Un amigo de la infancia, don Ernesto, me buscó en la plaza.
José, ¿es cierto que tu hijo está tramitando papeles de la casa? Dicen que anda moviendo documentos en la notaría. Yo me quedé helado. No, no puede ser. Él bajó la mirada, incómodo. Ten cuidado, hermano. Ya lo vi con un abogado joven, hablando de escrituras. El mundo me dio vueltas. Caminé de regreso a casa sintiendo que el suelo se hundía bajo mis pies. Y no fue la única advertencia. Días después, otro vecino me abordó en el mercado. José, tu hijo pidió fiado con tu nombre. Dice que tú respaldarás la deuda. Ten cuidado, porque esos hombres a los que les debe no perdonan. Me temblaron las manos. Yo, que siempre había cuidado, mi honra, que nunca dejé una deuda sin pagar, ahora aparecía como fiador de cosas que ni sabía. Corrí a revisar mis papeles, y ahí descubrí algo más terrible. Firmas falsificadas. Mi firma, torcida, burda, usada en documentos que yo nunca había visto. Me encerré en mi cuarto con esos papeles en las manos. El sudor me corría por la frente. Las venas me latían en la sien. Miraba una y otra vez esas letras que intentaban imitar mi nombre. ¿Cómo pudo? ¿Cómo se atrevió? Me repetía golpeando la mesa con el puño cerrado. La imagen de Rosa vino a mi mente. La escuchaba como si estuviera a mi lado. José, cuida lo que construimos. No dejes que nadie lo destruya. Y yo lloré. Lloré como pocas veces en mi vida, porque entendí que la traición de mi hijo no era solo de palabra, era de obra. Estaba dispuesto a despojarme, a dejarme en la calle, a borrar mi nombre de lo poco que había dejado como legado. Las noches se volvieron eternas. Apenas dormía, pensando en lo que haría. Quería enfrentarlo, gritarle en la cara todo mi dolor. Pero también quería entender. Saber en qué momento mi hijo había dejado de ser aquel niño que me prometía cuidarme cuando fuera viejo. A veces me levantaba de madrugada y recorría la casa. Tocaba las paredes, los muebles, las fotografías. Cada objeto era testimonio de mi vida. Y me repetía: nadie tiene derecho a arrancarme esto, nadie. El colmo fue cuando escuché a la novia hablando por teléfono. No se dio cuenta de que yo estaba en el pasillo. Sí, ya casi es nuestra. Solo falta que se firme todo, y la casa será legalmente nuestra. El viejo ni cuenta se da. Está en sus nubes. Me quedé paralizado. Mi casa, mi refugio, mi historia. Y ellos hablaban de ella como si fuera un botín. El desprecio se hizo más evidente en cada gesto. Cuando llegaban visitas, apenas me presentaban. Cuando opinaba sobre algo, se miraban entre ellos y se reían en silencio. Yo era, para ellos, una sombra molesta, un obstáculo que había que quitar del camino. Pero lo que ellos no sabían es que yo no estaba tan ciego como pensaban. Sí, soy viejo, sí, mis manos tiemblan, pero mi mente aún recuerda, aún observa, aún ata cabos. Y lo que descubrí me dio fuerzas, porque detrás de cada mentira había pruebas, y detrás de cada prueba, un motivo para luchar. No les niego que tuve miedo, miedo a quedarme sin nada, miedo a que me sacaran de mi propia casa, miedo a terminar en la calle después de una vida de sacrificios, pero más fuerte que el miedo fue la indignación. Me repetía: José, no puedes permitirlo, no es solo por ti, es por la memoria de Rosa, por tu dignidad, por todos los años que te partiste el lomo. Comencé a hablar con los viejos amigos de confianza. Les preguntaba discretamente, sin que mi hijo sospechara. Y poco a poco, la verdad salió a la luz. Había deudas en mi nombre. Había trámites en la notaría. Había planes de vender la casa y mudarse a otro lugar con el dinero. Yo era para ellos un estorbo que debía desaparecer. Ese descubrimiento me arrancó el último pedazo de ingenuidad que me quedaba. Ya no era el padre paciente que esperaba a que el hijo madurara. Ya no era el hombre que callaba para evitar conflictos. Ahora era un hombre acorralado, herido, traicionado, pero todavía con dignidad. Quiero que quienes me escuchan entiendan algo. La traición de un extraño duele, pero se supera. La traición de un hijo quiebra el alma de una forma irreparable. Es como ver tu reflejo en el agua y descubrir que te escupe en la cara. Y sin embargo, aquí estoy. De pie, con la voz temblorosa, sí, pero con la verdad en las manos, porque descubrí sus mentiras,
porque vi sus planes. Y porque sé que, aunque intenten borrarme, yo todavía tengo una voz que contar. Lo que no sabían es que yo también tenía aliados. Amigos de toda la vida, vecinos que aún recuerdan quién soy, gente que me respeta por lo que hice. Ellos me juraron apoyo. Me dijeron: José, no estás solo. Si tu hijo quiere despojarte, que sepa que el pueblo entero sabe quién eres y lo que vales. Esas palabras fueron bálsamo en mi corazón, porque comprendí que tal vez mi hijo me había dado la espalda, pero no todo el mundo había olvidado mi sacrificio. Así terminó aquella etapa, con lágrimas en los ojos y documentos falsos en mis manos, pero también con una chispa de lucha ardiendo en mi interior. La traición ya no era solo un rumor, era una amenaza real, y aunque mi corazón estaba quebrado, sabía que aún quedaba mucho por enfrentar. Porque las mentiras apenas eran el comienzo. Lo peor aún estaba por venir. El día de la boda amaneció con un sol implacable. El pueblo entero parecía vestirse de fiesta. Las campanas de la iglesia repicaban, las flores adornaban las calles, y la gente iba llegando con sus mejores trajes. Todos sonreían, todos celebraban, todos, menos yo. Por dentro, yo llevaba una tormenta. Había pasado noches enteras sin dormir, con los documentos falsos en una mano y las lágrimas en la otra. Sabía que ya no podía seguir callando, que si me quedaba en silencio, no solo perdería mi casa, sino mi dignidad. Cuando vi a mi hijo vestido de novio, el corazón me dio un vuelco. Qué guapo estaba, pensé. Con su traje impecable, con la frente en alto, parecía todo un hombre hecho y derecho. Pero detrás de esa imagen elegante, yo ya conocía la verdad. El mismo hombre que había planeado quedarse con la casa. El mismo que se burlaba llamándome inútil. El mismo que había olvidado todo lo que yo hice por él. La novia lucía radiante. El vestido blanco brillaba bajo la luz del sol. Caminaba con paso seguro, convencida de que ese día sería suyo el triunfo. Y yo, sentado en una de las bancas delanteras, sentía que cada aplauso, cada felicitación, era como sal en la herida. Durante la misa, no escuché las palabras del sacerdote. Mis oídos solo repetían aquella frase. El inútil del viejo. Mis manos temblaban. Mi garganta ardía. Miraba a mi alrededor y veía rostros felices, ignorantes del drama que estaba a punto de estallar. Y fue entonces cuando tomé la decisión. No podía dejar que se consumara esa farsa. Tenía que hablar, aunque se me rompiera el alma en pedazos. Llegó el momento de la bendición a los novios. El sacerdote pidió silencio. Yo me puse de pie. Las bancas crujieron. La gente giró la cabeza hacia mí. Mi hijo me miró sorprendido. La novia frunció el ceño. Con voz temblorosa dije: Perdón, padre, pero antes de seguir, yo necesito hablar. Un murmullo recorrió la iglesia. Algunos intentaron hacerme callar con gestos, pero levanté la mano y repetí: Yo necesito decir la verdad. Respiré hondo y miré a todos los presentes. Hoy debería ser un día de alegría para mí. Debería estar orgulloso de ver a mi hijo casarse, de verlo formar su familia. Y créanme, yo quería estarlo, pero no puedo, porque mi corazón está roto. El silencio era absoluto. Las flores temblaban con la brisa que entraba por las ventanas abiertas, y las campanas dejaron de sonar como si hasta ellas escucharan. Muchos de ustedes me conocen, saben de dónde vengo, saben quién soy. Fui albañil, fui cargador, fui vigilante. Trabajé bajo el sol y bajo la lluvia. Pasé noches enteras sin comer, todo por sacar adelante a mi hijo. Y lo hice con gusto, porque creía que el sacrificio tenía sentido. Algunas cabezas asintieron en la iglesia. Yo tragué saliva y continué. Pero mi hijo, el que está aquí de pie, el que hoy se casa, se avergüenza de mí. Me llama inútil a mis espaldas. Se ríe de mis historias. Y peor aún, ha planeado quitarme la casa que construí con mis propias manos, junto a su madre, que en paz descanse. Un murmullo de asombro recorrió el lugar. La novia abrió los ojos con rabia, como si no esperara que yo supiera la verdad. Mi hijo palideció. «Papá, basta, no es el momento», me gritó, con los ojos llenos de furia. Yo lo miré fijo, con la voz quebrada pero firme. «No, hijo, el momento es ahora, porque todos deben saber que huyen eres en realidad.
Deben saber que detrás de esa sonrisa de novio perfecto hay un hombre dispuesto a traicionar a su propio padre. Que usaste mi nombre en deudas que no hice, que falsificaste mi firma, que hablabas de despojarme de mi casa mientras yo todavía respiro. El sacerdote bajó la mirada, incómodo. Los invitados se miraban entre sí, murmurando. Algunos me veían con lástima, otros con indignación. La novia, con voz aguda, trató de defenderse. Eso no es cierto, usted malinterpreta las cosas. Está viejo y confundido. Me volví hacia ella, con lágrimas en los ojos. Viejo, sí. Confundido, no. Yo sé lo que escuché, sé lo que vi. Y sé que para ustedes yo no soy más que un obstáculo. Pero no, muchacha, yo no estoy confundido. Ustedes planeaban dejarme en la calle. Mi hijo se levantó de golpe, con el rostro desencajado. Ya cállate, papá, me estás humillando delante de todos. Lo miré de frente, con la voz cargada de dolor. No, hijo, tú me humillaste a mí primero, cuando me llamaste inútil. Tú me avergonzaste cuando usaste mi nombre en vano. Tú me mataste por dentro cuando planeaste arrebatarme lo único que me queda, la casa donde creciste. En ese instante, varias voces en la iglesia se levantaron. ¡Qué vergüenza!, dijo una mujer desde atrás. ¿Cómo puede tratar así a su propio padre?, gritó otro. La novia bajó la cabeza. Mi hijo miraba a todos lados, buscando apoyo, pero solo encontraba reproches. Yo sentí que las lágrimas me nublaban la vista. Pero también sentí algo más. Un alivio inmenso. Por primera vez, después de años de silencio, mi voz había salido fuerte, clara, y todos me habían escuchado. El sacerdote intentó continuar con la ceremonia, pero ya nada era igual. La tensión cortaba el aire. Mi hijo apenas podía sostener la mirada. La novia parecía al borde del colapso. Yo me senté de nuevo, agotado. El corazón me latía con fuerza, pero en el fondo sabía que había hecho lo correcto. El resto de la misa fue un caos. Algunos invitados se levantaron y se fueron. Otros murmuraban sacudiendo la cabeza. Mi hijo y su novia trataron de sonreír, de aparentar normalidad, pero la verdad ya estaba dicha. Y la verdad, cuando sale a la luz, nadie puede taparla. Después de la ceremonia, en la fiesta, se me acercaron varios amigos. José, hiciste bien. No podías callar más. Estamos contigo, viejo. Todos vimos tu sacrificio. Esas palabras me dieron fuerzas, porque entendí que no estaba solo, que aunque mi hijo me había traicionado, aún había gente que valoraba mi vida y mis esfuerzos. Esa noche, mientras los novios se encerraban en su silencio incómodo, yo me quedé en un rincón del salón. Miraba las luces, las risas forzadas, y pensaba, Rosa, amor mío, si hubieras estado aquí, habrías llorado conmigo. Pero también te habrías sentido orgullosa de que no dejé que nos pisotearan. Así terminó ese día. No con la fiesta alegre que todos esperaban, sino con una revelación que lo cambió todo. El hijo que yo crié quedó expuesto delante de todos. La novia que soñaba con quedarse con todo, quedó marcada por la vergüenza. Y yo, aunque con el corazón hecho pedazos, recuperé mi voz, mi dignidad y mi lugar. Hoy, al recordar aquella boda, sé que fue el día más duro de mi vida, pero también el más necesario, porque ese fue el día en que entendí que el amor no significa callar siempre, que la dignidad no se negocia, que la verdad, aunque duela, es la única que libera. Quiero terminar este capítulo con una reflexión para ti, que me escuchas. Cuida a tus padres, respétalos. No los uses como cajeros ni como sirvientes, porque ellos dieron su vida por ti. Y el día que los pierdas, no habrá riqueza en el mundo que te devuelva lo que perdiste. Si tienes un padre vivo, abrázalo hoy. Dile gracias, dile que lo amas. No esperes a que sea tarde. Cuando terminó aquella boda marcada por mi verdad, muchos pensaron que todo se quedaría en palabras, que con el tiempo, el murmullo se apagaría, y que el brillo de la fiesta borraría mis acusaciones. Pero no fue así. La vida, tarde o temprano, acomoda las piezas. Y la justicia, aunque a veces llega tarde, siempre llega. Días después, comenzaron a salir a la luz los documentos falsificados. Un notario del pueblo, viejo amigo de la familia, me llamó una mañana. José, ven por favor a la oficina. Tengo algo que mostrarte. Fui con el corazón en la garganta. Y ahí estaban, sobre el escritorio, copias de escrituras, contratos, letras de deuda con mi firma falsificada. El notario me miró a los ojos. Aquí hubo engaño. Esto no pasará.
Yo mismo declararé que jamás firmaste nada. La ley está de tu lado. Sentí un alivio profundo. Como si por fin alguien confirmara que no estaba loco, que mi dolor no era imaginación. Mientras tanto, el pueblo entero murmuraba. Ya no eran rumores discretos. Todos sabían lo que había pasado en la iglesia. El hijo de José quiso robarle la casa. ¡Qué vergüenza! Si Rosa viviera, se moriría de pena. Las palabras corrían de boca en boca, y cada vez que me cruzaba con alguien, veía en sus ojos respeto. Algunos me daban palmadas en la espalda, otros me estrechaban la mano. Hiciste bien en hablar, José. Ya era hora. Yo asentía, sin sentir orgullo. Porque en el fondo, ¿qué padre desea ganar a costa de desenmascarar a su propio hijo? No era una victoria, era apenas un respiro. La novia, al verse rodeada de críticas, mostró su verdadero rostro. Ya no había sonrisas dulces ni palabras cariñosas. Una tarde, frente a todos, le gritó a mi hijo: «Yo no me casé para vivir con un viejo pobre y despreciado. Si no conseguimos la casa, entonces todo esto fue en vano». Las mujeres presentes se persignaron, los hombres bajaron la cabeza con ovación. Mi hijo, acorralado, no supo qué responder. Solo la miraba, pálido, viendo cómo la máscara caía y dejaba ver lo que muchos ya sospechaban: que a ella nunca le importó el amor, sino lo material. Poco a poco, los familiares que antes los apoyaban empezaron a apartarse. Los amigos dejaron de invitarlos. El eco de sus planes deshonrosos los dejó aislados. Y fue entonces cuando mi hijo, enfrentado a la soledad, vino a mí. Lo vi entrar en mi casa una tarde, con los hombros caídos y la mirada apagada. «Papá», murmuró, con un hilo de voz. Yo lo observé, en silencio. «Papá, me equivoqué. Perdóname». Sus palabras se clavaron en mí como cuchillos contradictorios, porque mi corazón de padre anhelaba escucharlas, pero mis heridas seguían abiertas. «¿Perdón, hijo? ¿Después de llamarme inútil? ¿Después de falsificar mi nombre? ¿Después de querer arrebatarme lo único que tu madre y yo levantamos juntos?» Él bajó la cabeza, sin poder mirarme a los ojos. Lo sé. Fui un necio. La ambición me cegó. Creí que la felicidad estaba en el dinero, en la apariencia. Y ahora lo he perdido todo. Quedamos en silencio por un largo rato. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj en la sala. Yo respiraba hondo, luchando contra la ira y la compasión. Finalmente le respondí: «Hijo, no puedo borrar lo que hiciste. No puedo fingir que no dolió. Pero te diré algo, la vida enseña, aunque sea a golpes. Y si de verdad quieres redimirte, tendrás que demostrarlo con tus actos, no con palabras». Él asintió, con lágrimas en los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, vi en él al niño, que alguna vez corrió a abrazarme. Con el paso de los días, la justicia humana hizo lo suyo. Los papeles falsos fueron anulados. Las deudas inventadas quedaron sin efecto. Yo recuperé la tranquilidad de mi nombre limpio, de mi casa intacta, de mi honor restaurado. Pero más allá de las leyes, hubo algo más grande, la justicia divina, esa que pone las cosas en su lugar, esa que muestra los corazones tal como son. La comunidad entera lo vio. Y aunque me dolió la vergüenza que cargó mi hijo, también entendí que la verdad era necesaria para abrirle los ojos. Hoy, al recordar todo aquello, no sonrío con orgullo ni levanto la cabeza con soberbia. No, porque esta no fue una guerra que yo quise pelear. Fue una batalla impuesta por la ingratitud, por la ambición, por la falta de memoria, y aunque salí con la dignidad intacta, mi corazón quedó marcado. No celebro mi victoria. Solo agradezco que Dios me dio fuerza para resistir y voz para hablar. Y sobre todo, agradezco que la justicia no permitió que el sacrificio de toda una vida se perdiera entre las manos equivocadas. Quiero terminar esta historia con una reflexión para ti que me escuchas. Si tienes padres vivos, valóralos. No midas su valor por lo que tienen en el bolsillo, sino por lo que hicieron por ti. El dinero se acaba, las casas se caen, los papeles se pierden. Pero el sacrificio, el amor y la dignidad de un padre o de una madre, eso no tiene precio. Nunca cometas el error de despreciar a quien te dio la vida, porque un día, cuando ya no estén, sentirás un vacío que ni toda la riqueza del mundo podrá llenar.
Yo, José, no soy un hombre perfecto. He cometido errores, he tenido mis defectos, pero hay algo que jamás podrán arrebatarme: mi dignidad. Y hoy puedo decir, con la voz quebrada pero firme, la justicia se hizo. Y con ella, recuperé mi lugar como hombre, como padre y como ser humano. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero no es cierto. El tiempo calma, sí. El tiempo cicatriza, tal vez. Pero hay heridas que se quedan grabadas en lo más profundo del corazón, y la traición de un hijo es una de ellas. Aún así, aquí me tienen. Viejo, cansado, con el alma marcada, pero con la capacidad de perdonar. Porque aunque mi hijo me llamó el inútil del viejo, aunque intentó arrebatarme lo que con tanto sacrificio levanté, sigue siendo mi hijo. Y un padre nunca deja de amar. No me malinterpreten. El perdón no significa olvido. Yo recuerdo cada palabra, cada burla, cada papel falsificado. Recuerdo cómo se me quebró la voz aquella tarde, cómo se me nublaron los ojos al descubrir que quien yo crié había decidido avergonzarme. Eso no se borra, eso queda para siempre. Pero he aprendido que cargar con odio es una cadena demasiado pesada. Y yo, a estas alturas de mi vida, ya no tengo fuerzas para cargar rencores. Prefiero soltar. Prefiero entregar mi dolor a Dios y quedarme solo con la enseñanza. Cuando mi hijo se arrodilló ante mí, pidiéndome perdón, yo vi al niño que alguna vez corrió descalzo en este patio, buscando refugio en mis brazos. Vi al muchacho que me decía: «Papá, yo quiero ser como tú». Y entonces entendí que, aunque sus actos habían sido crueles, su corazón todavía podía encontrar el camino de regreso. Yo lo abracé. No porque él lo mereciera, sino porque yo necesitaba hacerlo. Le susurré al oído: «Te perdono, hijo. No porque lo que hiciste esté bien, sino porque mi amor por ti es más grande que tu error». Él lloró como un niño. Y yo, aunque mi alma seguía herida, sentí que algo de la carga se aligeraba. Perdonar no me devolvió lo perdido, pero sí me devolvió paz. Y la paz, en la vejez, es más valiosa que cualquier tesoro. He comprendido que las riquezas pasan. El dinero se gasta, las casas se derrumban. Pero la honra permanece. Y la mía, aunque intentaron pisotearla, salió de pie. A ti que me escuchas, quiero dejarte esta lección. Respeta a tus padres, no los juzgues por lo que tienen o por lo que no tienen. Respétalos por lo que hicieron por ti. Tal vez no fueron perfectos, tal vez se equivocaron, pero hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Y si tienes un padre vivo, no esperes a que sea tarde para darle las gracias. Dile hoy, ahora: «Papá, gracias, te amo. No eres inútil, eres mi raíz, mi historia, mi ejemplo». Yo no sé cuánto tiempo más me queda en este mundo. Lo único que sé es que quiero irme en paz, sabiendo que perdoné, que no me guardé veneno en el alma. Quiero que mi legado sea ese, la enseñanza de que el amor, aunque herido, puede sobrevivir. Porque sí, mi hijo me falló, pero yo sigo creyendo que puede levantarse, que puede aprender, que puede cambiar. Y si no lo hace, al menos yo hice mi parte. Hoy, sentado bajo este viejo árbol que sembré con Rosa, miro al cielo y le agradezco a Dios por darme fuerzas, por no dejar que la amargura me consuma, por recordarme que ser padre no termina nunca, ni siquiera cuando el hijo ya es hombre. Perdono, no porque lo olvide, sino porque mi corazón necesita descansar. Y sé que allá arriba, donde está mi Rosa, ella sonríe al verme soltar el dolor. Y ahora quiero hablarte a ti, que has escuchado mi historia hasta el final. No la escuches como un simple cuento. Escúchala como una advertencia y como un consejo de abuelo. La gratitud es un tesoro que no cuesta nada, pero vale más que el oro. El respeto a los padres es la herencia más grande que puedes dejar a tus hijos. Y el perdón es el único camino para sanar las heridas que la vida inevitablemente nos deja. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a este canal para seguir escuchando la voz de los abuelos. Deja tu me gusta para que más personas recuerden la importancia de la gratitud. Compártela con alguien que necesite reconciliarse con su familia. Y escribe en los comentarios la palabra perdón, para que juntos sembremos un mensaje de esperanza y de amor que llegue a muchos. Yo soy José, un viejo herido pero no vencido.
Un hombre que perdió casi todo, pero recuperó lo más importante: su voz, su dignidad y su capacidad de perdonar. Y así quiero despedirme de ustedes, con el corazón en paz, con la frente en alto, y con la certeza de que pase lo que pase, el amor siempre será más fuerte que la traición.